la puedo usar en cualquier momento. La tengo justo al pie de mi cama y no me falta. Todos los días la uso para rezar el rosario. La conocemos como la espada. Es una espada flexible, ¿sí? Sobre todo los sacerdotes católicos lo cargan aquí en el cuello, o sea el crucifijo. Después de descubrir todas las formas de orar, no hay una sola forma. Nosotros los católicos lo hacemos siempre con el signo de la cruz. Es como recordar que nosotros todo lo que hacemos y pensamos y decimos es en nombre de Él, de la Santísima Trinidad, porque creemos que ese es un solo Dios. Son tres personas diferentes, pero es un solo Dios verdadero. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad. Cada vez que yo medito en los misterios del Santo Rosario, me devuelvo a ese tiempo en que Jesús vivió, en que Jesús fue anunciado desde el comienzo a través del ángel San Gabriel, a la Virgen María, cuando visitó a su prima Santa Isabel, cuando ya ella tenía 6 meses de embarazo. Empezamos a ver esa conexión que iba a haber entre Jesús y Juan el Bautista, que era su primo. Bueno, después el nacimiento de Jesús en Belén, luego la presentación del niño Jesús en el templo, después pérdida de hallazgo del niño Jesús en el templo. Le llamamos misterios porque son cosas que pasaron y que no nos explicamos por qué. Hay unas cosas que a veces uno la razón no le da, pero sabe que son verdad. Hay un dicho que de joven yo lo tuve muy presente porque me gustaba colectar frases célebres. Tenía un cuaderno y anotaba cuánta frase célebre veía en el periódico, donde quiera, las coleccionaba. Y una de las frases que me gustó decía: el amor y la razón son dos viajeros que nunca andan juntos. Cuando el uno viene, el otro se va. Y yo creo que es verdad. A veces nuestra razón nos aleja de la verdad, porque nos queremos basar mucho en la ciencia, en lo que la ciencia dice, pero nuestra razón falla. Hay cosas que solamente Dios en su grandeza lo puede entender. O sea, ¿por qué el demonio le teme a este crucifijo? Porque por medio de Jesús en la cruz, su sacrificio, Él nos redimió, Él nos salvó. El demonio no quiere eso, Él nos quiere para Él. Es como cuando tú estás viendo un partido de fútbol. El contendor no se pone contento por el que gana. La diferencia es que Jesús fue el Dios. Dios murió en la cruz. La única forma que Él encontró y que vio que era necesario hacer para que la humanidad entendiera cuánto nos ama, ¿sí? Porque Él nos creó por tres motivos: para que primero conocerlo, amarlo y servirlo, ¿no? Y yo pues no puedo servir o amar al que no conozco. Por eso es que es importante seguir buscando a Dios y conocerlo, buscarlo siempre dentro de nuestro corazón. Yo sé que yo no vine de la nada, ni estoy aquí por casualidad. Entonces, bueno, mi creador, que me ilumines, siempre me conduzcas hacia ti, porque yo no quiero estar en otro lado. Entonces, eso me ayudó a enfocar, porque si no, es muy fácil uno irse sí, como dice el dicho, irse con Vicente para donde va la gente. Hay muchos caminos, ¿no? Pero hay solo uno, que es Jesús, el que nos lleva a la verdad, el camino y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Él. Recordamos que Él no es un cuento. La muerte más horrible que puede haber en una cruz, donde una persona está allí, todo su cuerpo está sufriendo. Tiene una corona de espinas. Bueno, eso está muy pequeño para que lo vean, pero tiene una corona de espinas. Está clavado aquí, en las manos, luego aquí en los pies también, ¿sí? Está herido con una lanza. Está pues exhausto porque es una muerte lenta. ¿Cuántos le mostraron su oprobio, su rechazo, su burla, su odio allí nomás, y él estar allí expuesto a todas esas cosas? Recordar a la muerte de Jesús, para mí, yo pienso que es una forma de acompañarlo a Él en ese momento. No lo estamos crucificando otra vez. Eso es algo que nos devuelve en el tiempo. La cruz
el sacrificio que hizo Jesús nos ayuda a ser más apreciativos sobre el sacrificio que Él hizo por nosotros y saber que nosotros también pasamos por cosas difíciles. Yo he pasado por momentos muy difíciles. Mi esposo cuando murió después, a los 3 meses perdí la casa. Eso fue otro momento muy difícil. Años después perdí mi trabajo. La empresa cerró y yo pues ya quedé en el área, ya no saber qué hacer. Yo busqué o contemplé muchas posibilidades, pero realmente yo seguí pidiéndole a Dios que me diera una oportunidad de servirle, una oportunidad de trabajar donde yo pudiera sentirme realizada, pudiera poner como mi carisma, mis dones allí, porque es muy fácil uno decir, voy a irme por una empresa, me pagan muy bien y listo, y tengo de pronto un estatus, pero voy a estar más estresada, voy a trabajar es por más que todo por el dinero y voy a tener una presión, voy a ver un ambiente que no me gusta. O sea, yo miré muchos factores, los contemplé hasta que un día no había aplicado a ningún trabajo todavía, hasta que un día me encontré una amiga justo al salir de la misa y entonces ahí fue donde ella me dio la conexión para yo conseguir el trabajo que tengo ahora. Siempre me entregué a los brazos del Señor porque yo nunca me desesperé. Dijo, bueno, pero es que ahora qué voy a hacer. Yo creo que esa es la paz que uno siente, que uno sabe que está en buenas manos, que sea lo que pase, estamos bien. Porque si nunca sufres, pues la primera vez que eso pasa, te vas a desesperar y bueno, y va a ser más complicado. Pero no, ya cuando me han pasado tantas cosas, ya una más, digo, bueno, pues ¿qué más sigue? O sea, yo siempre me hago la pregunta, bueno, ¿y ahorita qué más sigue? ¿Qué tienes para mí, Señor? Pero yo me acojo a tu voluntad porque yo sé que al final voy a estar en buenas manos. Al final voy a sentirme en paz. Y todo pasa y todo queda, pero la palabra de Él no va a pasar. Y las cosas materiales vienen y van, pero lo que queda es nuestra paz y todo lo que podamos haber hecho por los demás y para servir a Dios. Entonces, ya ahorita ya no me angustia nada. Lo único de pronto me angustia es la situación del mundo, de ver cuánta gente sufriendo, cuánta gente odiándose, matándose, insultándose, incluso en los medios sociales, en las redes sociales. Eso parece una pelea de perros y gatos. La gente cobardemente se insulta, se manda palabras que en persona yo no creo que se digan. Yo creo que no nos podemos seguir tratando así. O nosotros podemos pensar diferente y alguien puede estar haciendo algo que a nosotros no nos parece bien o a veces está en contra de la moral. Pero bueno, yo le puedo decir a esa persona, eso no está bien y ya, pero no la puedo insultar y decir, no, es que tú eres una no sé qué y bueno y lo otro. No, así no se solucionan las cosas. Lo mejor que podemos hacer es la oración. Y vuelvo a esta herramienta, el rosario. El rosario me lo conseguí en inglés. Y aquí está. Bueno, no me lo sé bien todavía, pero aquí está. Me lo conseguí. En el internet lo pueden conseguir. Es una forma muy bonita de recordar la vida de Jesús, de María, de conservar la pureza, la castidad, la honestidad, o sea, todos los valores que nuestra sociedad hoy nos quiere arrebatar porque estamos en una batalla pero bien grande. Estamos en un mundo donde ya la gente no piensa sino en ellos mismos, ya no miran para adelante. Yo pienso que en unos 5 años todas las nuevas generaciones ya no van a tener sentido común. La movilidad no va a ser la misma, la televisión es manipulada, ya no hay nada que ver, todo es de mucha sensualidad, mucha competencia. Yo no creo que el hombre vino acá para competir más que consigo mismo. Yo no creo en la competencia de tú a tú, no. Tienes que competir contigo mismo y ser mejor cada día, pero ¿para qué tenemos que matarnos, esforzarnos por ser mejor que los demás? Eso yo lo viví, ¿no? Eso estresa y al final no queda nada. Entonces lo mejor es uno hacer bien, amar al prójimo, siempre tratar de hacer lo mejor cada vez, pero de ahí mirar y compararse con los demás, no. Y es más, mi mamá nos enseñaba eso desde niños, que no nos comparáramos con nadie.
Y además eso crea envidia. Yo en mi nuevo trabajo veo, ellos crean competencia porque quieren ser los primeros que hicieron algo. Y yo les digo, mire, aquí lo que importa es que venimos a aprender. A mí no me importa nada más que ustedes aprendan, no me importa si lo hicieron primero o después, pero lo hicieron. Pero entonces no se me estresen porque aquí nadie vino a competir. Y bueno, entonces esa es una cosa de las que tenemos que también trabajar en la educación, porque yo veo que la educación está como un poquito mal enfocada y de pronto no un poquito, mucho, porque eso está generando demasiadas consecuencias que no ayudan a la familia. Se enfoca al conocimiento, al saber esto, lo otro, no en valores morales, principios morales. Los niños hoy día a veces no saben comportarse, tiran las cosas, eh, se quitan las cosas, o sea, no saludan. Muchas cosas que uno ve que, bueno, eso en las escuelas no es que sea la obligación de la escuela enseñarlo, pero se preocupa más para que estén callados y hagan la fila derecha que para que por realmente enseñarle, darle una clase de civismo y de, sí, de urbanidad, aunque sí hay escuelas que lo pueden estar haciendo, pero yo pienso que en general y falta más que involucren a los padres de familia en eso, en la educación, porque habrá padres de familia que nunca recibieron esa educación, ese civismo, y pues qué le van a enseñar a sus hijos. Que Dios los bendiga mucho y recuerden que Él los ama y que a veces nos tiene que pulir, nos tiene que poner un poquito de ácido allí para que como el oro nos purifiquemos, porque el sufrimiento es parte de la felicidad. Yo pienso que la felicidad no significa uno nunca pasar por nada malo. No, la felicidad es, como les digo, como el oro. Si a usted le ponen ácido, no va a dejar de ser oro porque usted resiste todo eso. Entonces, así como Dios nos da sufrimiento, oportunidades para fortalecernos, eso puede ser a través de las enfermedades. A veces las enfermedades son pruebas, son cosas que pasan porque es algo que tenemos que vivir. A mí me ha pasado también. A mí me dio ese herpes zóster entre la muerte de mi esposo y la inundación. Yo viví eso y eso fue de los dolores más tremendos que he tenido. Pero eso me purificó. La misma bipolaridad también fue una forma para mí de purificarme, de progresar espiritualmente. Y así he tenido muchos dolores de todo tipo. No tengo el miedo que tenía hace, diga usted, 20 años, 15 años, donde uno decía, ay no, pero qué tal, que cualquier cosa que le cause dolor, que hay que evitarla, pero yo pienso que el dolor es necesario. Por esa misma razón yo no estoy de acuerdo en tomar pastas para el dolor. A mí las pastas no, yo acudo a cualquier otra cosa, el agua, por ejemplo, la oración, pero no, las pastas para el dolor lo que crean es un círculo vicioso y se ha dado para que la gente caiga en la drogadicción, porque en los Estados Unidos las pastas para el dolor crean dependencia, que son morfina, muchas veces tienen sustancias alucinógenas. Yo pienso que hay que quitarnos ese miedo al dolor. Por naturaleza humana hay que dejar que pase, ¿sí? Pero lo que va en contra de nuestra naturaleza, eso es lo que nos hace sufrir. Entonces, si por ejemplo hay alguien que nació hombre y quiere negarse y quiere cambiar su naturaleza, no va a ser feliz. Va a estar contento por algún tiempo, pero después va a se dar cuenta que eso no es así. Entonces tenemos que dejar que Dios actúe en nosotros naturalmente. Les deseo desde ahora una feliz Navidad. Pueden suscribirse al canal y ponerse un comentario o darme un like. Muchas gracias. Dios los bendiga y hasta pronto. Chao. Cuídense, ¿eh?